Derecho, audioclase. Están escuchando El Mundo del Derecho. Cada semana nos acercamos hasta ustedes para invitarles a conocer algunos temas importantes relacionados con el amplio campo de las ciencias jurídicas, como el que vamos a abordar a continuación con la profesora de Introducción al Derecho Procesal, Ana Isabel Luaces, el Ministerio Fiscal. Buenos días y bienvenida. Buenos días. El Ministerio Fiscal o Ministerio Público es una importante figura que vamos a analizar. Examinaremos los diferentes aspectos de su organización y las funciones que tiene. Para comenzar, profesora Luaces, ¿podría darnos una definición del Ministerio Fiscal? Efectivamente, para analizar la figura del Ministerio Fiscal, debemos comenzar con la definición que del mismo hace la Constitución en su artículo 124.1 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 1, a cuyo tenor se puede definir al Ministerio Fiscal como un órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. A continuación, vamos a comenzar abordando un tema en relación con el Ministerio Fiscal que no ha sido pacífico ante la doctrina, cuál es el de su naturaleza jurídica. Si bien sí parece pacífica desde una dimensión objetiva la naturaleza del Ministerio Fiscal, quien es una parte imparcial que mediante el ejercicio del derecho de acción provoca la actividad jurisdiccional para proteger la legalidad procesal o material y en especial sostener la acusación en el proceso penal, estando también legitimado para tutelar los derechos fundamentales y defender la Constitución, interviniendo para ello como parte principal en todos los procesos de amparo, para defender en su calidad de sustituto procesal a las víctimas o perjudicados, asumir la defensa de los menores e incapaces y de las personas desvalidas y, en general, para actuar el interés público tutelado por la ley en todo proceso en el que pudiera encontrarse comprometido. No puede decirse lo mismo desde el punto de vista subjetivo, ya que la naturaleza del Ministerio Fiscal no es pacífica ante la doctrina, pues se plantea el tema de si la designación gubernamental de quien figura en la cúspide de la jerarquía del Ministerio Fiscal, que se rige por el principio de dependencia, el fiscal general del Estado, convierta al Ministerio Fiscal en un órgano subordinado al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no parece sostenible esta idea de una dependencia directa del Ejecutivo, entendiendo que el mismo tiene facultades para ordenar toda la actividad del Ministerio Fiscal. Y ello es así por varias razones que se pueden sintetizar en las siguientes. En la Constitución, el Ministerio Fiscal aparece regulado en el título sexto que reza del Poder Judicial y no en el título cuarto referente al Gobierno y a la Administración. El Ministerio Fiscal en ningún caso dicta actos administrativos, sino actos procesales. La vía que ofrece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal es la de que aquel pueda interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los tribunales las acciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. En tal caso, cuando el Gobierno interese que el Fiscal General del Estado promueva acciones, este último irá a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo para resolver sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas por el Ejecutivo. Por consiguiente, es el Ministerio Fiscal y su máximo responsable quien decide acerca de la solicitud sin venir obligado por el Gobierno. Entonces, ¿puede afirmarse que el Ministerio Fiscal sea plenamente un órgano jurisdiccional? No, tampoco puede afirmarse que sea plenamente un órgano jurisdiccional, porque aunque provoque la actividad jurisdiccional, ni ejercita la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme al artículo 117 de la Constitución, ni goza con plenitud de la independencia judicial. Por esta razón, al Ministerio Fiscal le está vedado que adopte fuera de la detención resoluciones limitativas de los derechos fundamentales. A continuación, vamos a referirnos a la organización del Ministerio Fiscal. Y para ello vamos a analizar varios aspectos. En primer lugar, los principios de organización, que son el de unidad de actuación y el de dependencia jerárquica. En segundo lugar, los órganos que conforman la Fiscalía. Y en tercero y último, su estatuto. Comenzamos matizando que, tal y como señala el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
En cuanto a los principios de organización, tenemos el de unidad. El Ministerio Fiscal goza de una sola personalidad jurídica de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según el cual el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. En su cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado, quien, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial, ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio nacional. Le corresponde dictar órdenes singulares sobre la interpretación de las leyes que, por su autoridad o prestigio, se convierten en la práctica forense en fuente del derecho y, en general, le corresponde también la dirección e inspección del Ministerio Fiscal. Pero, ¿qué ocurre si un determinado miembro de la Fiscalía estimara contraria la orden cursada por la Fiscalía General del Estado o por su superior jerárquico? Pues bien, en este caso podrá plantear su discrepancia a la Junta de Fiscales, quien emitirá su informe, el cual podrá ser asumido o no por el superior jerárquico, cuya voluntad en definitiva prevalece, tanto con respecto a sus subordinados como en relación a la Junta de Fiscales. En cuanto al principio de dependencia, lo expuesto anteriormente tiene lugar como consecuencia de la vigencia del principio de dependencia jerárquica, que se erige en el complemento imprescindible del principio de unidad de actuación, que informa también el funcionamiento interno de la Fiscalía. Tal y como se ha señalado, todos los fiscales actúan bajo las órdenes e instrucciones de sus superiores. Los abogados fiscales y fiscales están sometidos a los mandatos e instrucciones que pueden impartir el fiscal general de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia o fiscal de sala del Tribunal Supremo. Y dichos fiscales jefes, a su vez, están sometidos a las órdenes inmediatas del fiscal general del Estado, quien además ostenta la facultad de proponer al Gobierno sus nombramientos y ascensos. Puede decretar la suspensión de un determinado fiscal o proponer al Gobierno su separación del servicio. Asimismo, y esto es importante en la actualidad, el fiscal general del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado un fiscal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de fiscal de sala conforme a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Así como nombrará también como delegado un fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría también de fiscal de sala. En la actualidad, los fiscales de sala y fiscales jefes son nombrados por un periodo de 5 años. Ahora vamos a hablar de los órganos que conforman la Fiscalía. La Fiscalía aparece estructurada constituyendo una pirámide, en cuya cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado, asistido en sus funciones por el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica y los fiscales de sala que se determinen en plantilla. Por debajo del Fiscal General del Estado se encuentran las Fiscalías del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y fiscalías especializadas para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción, las de los Tribunales Superiores de Justicia y las fiscalías de las audiencias provinciales. A su vez, en cada una de las fiscalías señaladas anteriormente existe el fiscal jefe, un teniente fiscal y una pluralidad de fiscales, y esto es importante, cada uno con la categoría que le corresponde. En el Tribunal Supremo serán fiscales de sala equiparados a magistrados del Alto Tribunal, fiscales equiparados a magistrados y abogados fiscales equiparados a jueces. En la Fiscalía de cada Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales existirá una sección de menores, a la que se le atribuyen las funciones y facultades que el Ministerio Fiscal tiene encomendado en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Como sabemos, en este proceso penal de menores, el fiscal es el director de la investigación, es quien instruye. Una sección contra la violencia sobre la mujer y secciones de medio ambiente especializadas en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales, el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos y los incendios forestales. Profesora Luaces, ¿existe alguna preferencia en la designación de los fiscales para pertenecer a estas últimas secciones que ha mencionado? Pues bien, cabe señalar que los fiscales adscritos a estas secciones pertenecen a sus respectivas plantillas, pero tendrán preferencia aquellos que, por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializados en la materia. La plantilla orgánica de la Fiscalía se establecerá por Real Decreto y deberá ser revisada al menos cada 5 años para adaptarlas a las nuevas necesidades. En cuanto al estatuto de los miembros del Ministerio Fiscal, hay que decir que guarda una gran afinidad con el de los jueces y magistrados. Ello es debido a que el Ministerio Fiscal, con la autonomía que le es propia y los principios que le caracterizan, es un órgano imparcial, colaborador de la jurisdicción, por lo que ha de ser formalmente ubicado dentro del Poder Judicial.
Así, su ingreso en el cuerpo de fiscales se realiza mediante oposición libre entre quienes reúnan las condiciones de capacidad exigidas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y será conjunta con la del ingreso en la carrera judicial. Las situaciones administrativas de los fiscales, así como los requisitos de capacidad, las incompatibilidades y las prohibiciones, son similares a las que rigen para los miembros de la carrera judicial. A continuación, vamos a analizar otro aspecto importante dentro del tema del Ministerio Fiscal, que son los principios de actuación, y dentro de estos veremos lo referente al principio de legalidad y la posibilidad de la oportunidad reglada en nuestro ordenamiento, así como el principio de imparcialidad. En cuanto al principio de legalidad y la posibilidad de la oportunidad reglada, tal y como señala el artículo 6.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el principio de legalidad, el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y a las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando en su caso las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. En virtud de este principio, y como ya se expuso anteriormente, si un determinado miembro del Ministerio Fiscal estimar improcedente el ejercicio de las acciones o la actuación que les haya confiado, informará razonadamente a su fiscal jefe o, en su caso, a la Junta de Fiscalía o a la Junta de Fiscales de Sala. La vigencia del principio de legalidad sancionado en el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se opone a que pueda instaurarse en nuestro ordenamiento un principio de oportunidad reglada, cuyo fundamento descansa en la necesidad de conciliar el principio de legalidad con la protección del interés público y los derechos de los ciudadanos. Y esto es importante. De este modo, y atendiendo a otros fines del proceso penal distintos a los de la mecánica aplicación del ius puniendi del Estado, como la rápida reparación de la víctima, la reinserción social del imputado, el Ministerio Fiscal está también constitucionalmente legitimado para no incoar un determinado proceso penal bajo el previo cumplimiento de determinados presupuestos, a saber, escasa lesión del delito, puntual reparación de la víctima, o para adoptar o instar incluso el sobreseimiento de un determinado proceso bajo la condición de cumplimiento por el imputado de determinadas prestaciones inmediatas y o futuras. ¿Existe en nuestro ordenamiento alguna manifestación del principio de oportunidad reglada? Sí, la existencia de este principio ya se aprecia en nuestro ordenamiento, de una manera más o menos vedada, de un lado, en el proceso penal de menores, en donde se confiere al Ministerio Fiscal tanto un limitado poder de archivo como la posibilidad de obtener un sobreseimiento por la conciliación del agresor con la víctima o la inexistencia de interés público en la persecución. Y otra en la conformidad premiada en los juicios rápidos, que se instauró por la Ley 8/2002 de 24 de octubre, complementaria de la Ley 38/2002. En cuanto al principio de imparcialidad, tal y como se dispone en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el principio de imparcialidad, el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados. En virtud de este principio, el representante del Ministerio Fiscal habrá de cuidar en el proceso de que se consignen y aprecien en el mismo todas las circunstancias, tanto las adversas como las favorables al imputado. Debido a la circunstancia de que el Ministerio Fiscal no defiende derechos o intereses propios sino ajenos de las víctimas, menores, personas desvalidas, así como los bienes e intereses públicos socialmente relevantes, su actuación en el proceso es, como se ha dicho, la propia de una parte imparcial. ¿Pero puede ser recusado el Ministerio Fiscal? No. El Ministerio Fiscal, al ser pues parte y no órgano jurisdiccional, no puede ser recusado, pero debiendo ser imparcial, está obligado a abstenerse por las mismas causas de abstención que rigen para los jueces y magistrados. Todo ello sin perjuicio de que el interesado ponga dicha causa en conocimiento del superior jerárquico, a fin de que sea debidamente este fiscal apartado de la causa. Para finalizar este programa de radio, vamos a analizar las funciones del Ministerio Fiscal, distinguiendo de una parte la función objetiva de defensa de la legalidad y de otra la función subjetiva. Las funciones del Ministerio Fiscal se determinan en el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se pueden sintetizar en funciones genéricas descritas en el artículo 124.1 de la Constitución. En cuanto a la función objetiva de defensa de la legalidad, al Ministerio Fiscal se le ha definido como el más celoso guardián de la ley o defensor de la legalidad, tanto constitucional como ordinaria. Como defensor de la Constitución, al Ministerio Fiscal le incumbe velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas, intervenir en los procesos judiciales de amparo e interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad.
El artículo 162.1b de la Constitución expresamente le faculta para promover e intervenir en cualesquiera procesos de amparo, y no solo en el constitucional, sino también en los civiles, administrativos, penales o laborales que previamente han de suscitarse. ¿Cuál es el fundamento de esta legitimación al Ministerio Fiscal? Pues bien, el fundamento de esta legitimación tenemos que residenciarlo en su función de defensa de la Constitución, en tanto que ley suprema, lo que convierte a este órgano colaborador de la jurisdicción en una posición procesal imparcial, conforme a la cual habrá de sostener la pretensión de amparo cuando estime que algún acto, disposición o vía de hecho de un poder público ha vulnerado un derecho fundamental, o por el contrario, y en cualquier otro caso, habrá de oponerse a ella y defender la legalidad del acto. Como defensor de la legalidad ordinaria, al Ministerio Fiscal le corresponde defender las leyes que tutelan bienes socialmente relevantes o el interés público. ¿Y a qué tipo de leyes se extiende esta defensa? Dicha defensa será tanto de las leyes procesales como materiales de carácter imperativo y de interés público. En cuanto a la tutela de las leyes procesales, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal expresamente le legitima para defender la independencia judicial, prevenir y corregir las dilaciones procesales indebidas, defender la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales, interviniendo en todos los conflictos de competencia y velar por la ejecución de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social. Como defensor de las leyes materiales, le incumbe ejercitar las acciones penales y civiles dimanentes de los delitos y faltas, u oponerse a las ejercitadas por otros cuando proceda, intervenir en el proceso penal, instando a la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, tomar parte en la defensa de la legalidad y del interés público social en los procesos relativos al Estado civil y en las demás que establezca la ley, e intervenir, esto es importante, en los procesos civiles que determine la ley, cuando esté comprometido el interés social o cuando pueda afectar a personas menores, incapaces o desvalidas, en tanto se provea de los mecanismos ordinarios de representación. Por último, en cuanto a su función subjetiva, desde un punto de vista subjetivo en su calidad de defensa de los derechos de los ciudadanos, al Ministerio Fiscal le corresponde ejercer, en materia de responsabilidad penal de los menores, las funciones que le encomienda la legislación específica, debiendo ostentar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor. ¿Podría decirnos alguna de estas funciones? Fundamentalmente la instrucción, como dije anteriormente, en el proceso de menores, en la que el Ministerio Fiscal es el director de la investigación. También le corresponde intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando pueda afectar, como hemos dicho, a personas menores, incapaces o desvalidas, en tanto se provea de los mecanismos ordinarios de representación. También deberá velar por la protección procesal de las víctimas, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas, así como prevenir la comisión de detenciones ilegales. ¿Qué actuación puede realizar el Ministerio Fiscal en el caso de detenciones ilegales? Pues puede promover el proceso de habeas corpus contra estas detenciones ilegales. Para finalizar, cabe reseñar que para el logro de los anteriores cometidos, los artículos 4 y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal confieren a este determinadas facultades, como son la de recabar información de todos los procedimientos en los que interviene la Fiscalía, emitir órdenes e instrucciones a los miembros de la Policía Judicial, practicar detenciones preventivas y efectuar las diligencias informativas previas a las diligencias previas del juez de instrucción, tras la recepción de una denuncia, las cuales siempre han de ser respetuosas con el principio de contradicción y el derecho de defensa, así que pueda durar más de 6 meses esas diligencias informativas hasta que finalicen mediante archivo o presentación de denuncia o querella ante el juez de instrucción. Profesora Albaces, muchísimas gracias por esta exposición general que nos ha hecho de la figura del Ministerio Fiscal. Nos ha hablado de su naturaleza jurídica, de la organización, de los principios de actuación y de las funciones. Muchas gracias.